Ahora sí, ahí sí. Entonces tenemos que esta porción eh, estamos ya próximos a terminar, ya a terminar el libro de Deuteronomio, que en hebreo es Devarim, que significan palabras, ya, y por lo tanto estamos recibiendo esas palabras que nos están preparando a nosotros, ¿cierto? Para la venida, la segunda venida del Señor, ya, de nuestro Mesías. Y por lo tanto, es importante que este tiempo nosotros nos estamos preparando, ¿ya? Y la preparación es precisamente la obediencia, es precisamente la santidad. Y esa santidad está en relación a los mandamientos que el Señor nos dejó. Amén. Y por lo tanto, esta porción se llama Kitetse, que significa cuando salgas, ¿ya? Cuando salgas. Y esto está en Deuteronomio 21, 10 al 25, 19. Y vamos a ir, estamos viendo lo que es la tercera aliyá, ¿ya? Que va de Deuteronomio 22, 8 adelante, ¿ya? El año pasado estuvimos viendo una primera parte de esto. Alcanzamos a ver algunos versículos de esta porción y ahora vamos a terminar de ver, ¿cierto? Todos los versículos restantes, pero vamos a leer la porción completa y nos vamos a ir deteniendo en algunos pasajes importantes. Dice así entonces: cuando construyas una casa nueva, harás pretil a tu terrado. No sea que si alguno cae de allí, traigas delito de sangre sobre tu casa. No sembrarás tu viña con semilla de dos clases. No sea que se te pierda todo el fruto. Así la semilla como el producto de tu viña. No ararás con buey y asno juntamente. No vestirás tela tejida con mezcla de lana y lino. Te harás flecos sobre los cuatro bordes del manto con que te cubres. Amén. Entonces aquí hay varios mandamientos, al parecer todos tienen distintas características, algunos de ellos ya los vimos la versión anterior, pero ahora nos vamos a detener en este versículo que dice: te harás flecos sobre los cuatro bordes del manto con que te cubres, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tenemos el manto, ¿cierto? El manto que usted usa es característico en Israel, el manto de oración, el talit, y en las esquinas usted va a ver unas cuerditas, ¿ya? Esos se llaman tzitzit, ¿cierto? Esos son los bordes del manto, ¿ya? Y precisamente hay un mandamiento que dice: te harás flecos sobre los cuatro bordes del manto con que te cubres, ¿ya? Entonces esto es muy significativo, ¿ya? Esta es un manto, ¿cierto? Que en sus extremos, sus cuatro extremos, van a tener unos flecos, ¿ya? O unas cuerdas, ¿cierto? Que son llamadas tzitzit, ¿ya? Plural, tzitziot, ¿ya? Que son el plural de tzitzit. Y son colocadas en una prenda rectangular para que se pueda cumplir este mandamiento. O sea, los tzitzit siempre van en el talit o en el manto, ¿ya? Que también es conocido manto de oración. Ahí lo vamos a explicar. En general, todos tienen una medida estandarizada y tienen toda una forma bien específica de hacer. Lo que pasa es que los tzitzit serían las cuerditas largas que van blanco con azul, y son cuatro, que van solamente en los extremos. Los otros son como, son flequitos, pero no son los tzitzit, ¿ya? Los tzitzit serían solamente los que van en la esquina. Dice la Torá, ¿cierto? La instrucción que el Padre nos da utiliza tres palabras cuando habla de estos flecos, ¿ya? Tzitzit, petil y gedilim. Ahí están las referencias también. Son un conjunto de hilos que cuelgan libremente como un mechón de cabello, ¿ya? Se puede entender que la palabra petil, unido y torcido, de diferentes maneras. Puede ser una hebra trenzada, enrollamiento, dos hebras entrelazadas entre sí y un hilo doble. La palabra gedil significa pelos o hilos unidos entre sí en forma de trenza o cuerda. Un gedil son dos hilos y gedilim en plural son cuatro hilos como mínimo. Pero en este caso, ¿cierto? El tzitzit son cuatro hilos que se doblan y por lo tanto quedan 8, ¿ya? Y con eso se van haciendo los nudos, ¿cierto? Y todas las trenzas. Ahí lo vamos a especificar, lo vamos a ver con más detalle.
Hay un pasaje, ¿cierto?, que está en Números, donde nos habla un poquito más extenso precisamente de este mandamiento y por qué se da este mandamiento. Dice, habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones tzitziot en las esquinas de sus atuendos y pongan con los tzitziot en cada esquina un hilo de azul. Será un tzitzit para que lo miren y así recuerden todos los mandamientos de Yahweh y los obedezcan, para que no vayan a donde su propio corazón y ojos los guíen para prostituirse a ustedes mismos, sino los ayudará a recordar y obedecer todos mis mitzvot, mis mandamientos, y hacer kadoshim santos para su Elohim. Amén, para su Dios. Entonces aquí vemos de que cuál fue el propósito de estos tzitzit, ¿no?, de estos tzitziot, ¿ah?, que se recordaran el ser obedientes, amén, ser obedientes a los mandamientos de Dios, ¿cierto? Porque lo más importante es que la fe es creer y obedecer, ¿cierto? La obediencia está relacionada a la fe, por eso la obediencia se manifiesta en forma práctica, ¿ya? Por eso el apóstol Pablo decía, la fe sin obras es muerta, porque la fe tiene que ir acompañada con acciones, y en este caso, con obedecer sus mandamientos. Y precisamente estos tzitziot, estas cuerditas, ¿cierto?, que van en los bordes del manto, nos hacen recordar que seamos obedientes a los mandamientos. Este mandamiento se da también justo después de una desobediencia, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando un hombre va a cortar leña en el día de reposo? ¿Cierto? Y el Señor dice que tiene que ser muerto. Viene una pena de muerte por desobediencia, porque esto ya se había dicho muchas veces y el Señor mismo decreta esto, entonces dice, van a hacer estos tzitzit, ¿ya? Y los van a colocar para que no se olviden de los mandamientos. Amén. Entonces, este manto, ¿cierto?, se utiliza para la oración, ¿ya? Para algunas cosas especiales y para orar. Y siempre van a estar allí, ¿ah? Por lo menos si oramos en la mañana y en la tarde. Y de a poquito vamos aprendiendo, ¿cierto? Después vamos a estar hablando sobre las oraciones, ¿cierto?, de la mañana, el shaharit, y las oraciones de la tarde, minjá, ¿cierto?, que también vamos a ir aprendiendo. Ahí le vamos a dar después también la guía de oración para que podamos tener nosotros una pauta también de cómo Israel ora y cómo también nosotros podemos orar, la dirección por qué orar, ¿ya? Y ahí vamos a tener estos tzitziot, ¿ah?, en los bordes del manto. Se me olvidó traer el manto, no sé, no andas con un talit, ¿cierto? Sí, lo tengo arriba. Después se lo puedes traer para que los hermanos también lo vean, lo conozcan, y después todos podamos tener nuestro manto para orar. ¿Ah? Cuando oremos delante del Señor, tengamos nuestro talit. Las mujeres también tienen un manto, ¿cierto? Hay mujeres que también usan un talit especial. ¿Ah? Claro, hay un talit Sí, lo con vi líneas ayer. rosadas, muy lindo. Sí, lo Sí, vimos. lo vimos ayer. Ahí lo vamos a encargar. Nos sale caro también conseguirlo. ¿Ah? Obviamente hay ciertas características para los talit, ¿cierto? Para todas las, ¿cómo se llama? Los atuendos en este caso que se usan como oración. Mire, pero vamos a seguir viendo, mire lo que dice. El Señor, Adonai, se está presentando como si tuviera un manto, ¿ya? Hay varios versículos que muestran como que Él trae un manto, ¿ya? Y si ustedes mismos también leen el Salmo 91, por ejemplo, que dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿ya? Entonces hay varias referencias también que nos hablan que Él tiene un manto y que Él nos cubre con un manto, ¿ya? Y la mujer dice que dice tan solo tocar a su mamá. Sí, ahí lo vamos a ver. Vamos a ver toda esa conexión hermosa Qué que hay. fuerte ¿Ah? eso. Entonces dice aquí, ¿será que Adonai tenga algo que se asemeja a un talit o un manto con tzitzit? Dice, si el hombre fue creado a la imagen de Adonai, ¿será que Adán tenía algún tipo de talit, de luz, ¿cierto? O shejiná, una gloria, ¿cierto? Que cubría su cuerpo antes de caer en pecado. Interesante. Mire lo que dice Ezequiel 16:8, dice, de nuevo yo pasé junto a ti, te miré y vi que tu tiempo había llegado, el tiempo para amores. Así que extendí mi manto sobre ti para cubrir tus partes privadas
y entré en un pacto contigo, dice Adonai, y tú fuiste mía. Miren qué hermoso, ¿cierto? Es algo muy como parecido al libro de los Cantares. ¿Ah? Y piensen por qué, porque la relación de nuestro amado es con su esposa, es con una novia. Recuerden de que solamente aquellos que son la novia son aquellos que están en un pacto con él. Y ese pacto es de intimidad, es un pacto de santidad, es un pacto de guardarse para él. Amén. Por eso nos insiste tanto que no tengamos otros dioses, que no nos hagamos imágenes. Todos esos mandamientos son de santidad para que nosotros seamos apartados. Santos es ser apartados para él. Y fíjense cómo lo caracteriza él. Dice, extendí mi manto sobre ti. O sea, te cubrí. ¿Ah? ¿Cierto? Habla de una instancia muy íntima de relación, porque son figuras que el Eterno utiliza. ¿Ya? Y por lo tanto, por eso habla de que el novio va a regresar a buscar a su novia. ¿Quiénes son la novia? ¿Quiénes son esa iglesia, esa congregación? Ese Israel que está en pacto. Eso la novia Amén. está como tapada. Y por eso la novia también tiene la característica que se cubre con un manto, ¿no? ¿Cierto? Así es. Claro, claro. Andrés. Sí, y agregar que cuando uno se casa, uno extiende el manto masculino sobre la mujer y los dos se cubren, así que la jupá es lo último. Llegué tarde. Es que el hermano no escucha nada. Ahí sí, por favor, sí, repítelo para que el hermano lo escuche. Sí, no, lo que comentaba es que ese mismo acto que está ahí es dentro de el casamiento, La boda, en claro. donde el hombre, ¿cierto?, va y lo cubre con su manto a la mujer, Claro. siendo uno, porque como dice el hermano, es muy simbólico, porque cuando uno fallece, también hay otro proceso con respecto a ese manto específico. Bendito sea. Amén, amén. Entonces ahí hay todo un significado, ¿cierto? De cobertura, de protección. Amén. También cuando los padres oran por los hijos, también los cubren. Sí, es muy lindo. ¿Ya? Es algo muy hermoso, ¿cierto? Hay que ir aprendiéndolo de a poquitito y es muy significativo. Cada Shabbat, ¿cierto? Nosotros tenemos un manto, se me olvidó, como le digo, se me olvidó traerlos, pero lo que hacemos simbólicamente es cubrirlos. Eso, lo vamos a necesitar ahí, Andrés. Cubrimos a nuestros hijos y decimos la bendición que está en el libro de Números, Números capítulo 6, que dice que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Adonai alce su mirada sobre ti y ponga en ti de su paz. ¿Qué dice el Señor? Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El nombre de Yeshua. Amén. Entonces, si usted no tiene a sus hijos, o si usted está orando para que sus hijos se vuelvan al Señor, cada viernes en la noche, ¿cierto? Al iniciar el Shabbat, que es el día especial del Señor, usted puede orar por sus hijos. Puede colocarlos, puede cubrirlos y puede hacer una oración, porque fíjense esto, hermano, esto es obediencia. La bendición viene por la obediencia. Cuando usted es obediente a lo que el Señor nos enseña, Él se va a mover en forma sobrenatural. Siempre hemos orado por nuestros hijos, por milagros, pero cuando usted no solamente aplica una fe de la mente, sino aplica una fe de la acción, ahí Dios se mueve, porque la obediencia. Amén. Entonces, fíjense que aquí hay instrucciones específicas que el Padre nos da. Y bueno, estamos viendo cómo también se refleja que el Padre tiene un manto con el cual nos cubre. Creo que hay otro versículo aquí, Salmo 91:4 dice, Él te cubrirá con los extremos de sus alas, y bajo sus alas encontrarás refugio. Su verdad es un escudo y protección. A las alas se le llaman a los bordes del manto. Entonces, cuando dice con sus alas te cubrirá, es porque Él extiende esos mantos, ¿cierto? Y nos cubre. Amén. Entonces, ese es el verdadero principio de cobertura. La cobertura viene del Padre sobre nosotros. Y por eso la palabra dice que la cabeza de la iglesia es Cristo, el Mesías, porque Él es el que cubre a la esposa. Iglesia es congregación, que es Hilá,
¿cierto? Y está dado tanto para Israel como para todos los que estamos dispersos. Amén. Todos los hijos de Dios que estamos en todo el mundo, esparramados. ¿Ah? Entonces, fíjense cómo Él nos va a reunir y nos va a poner bajo, ¿cierto?, los extremos de sus alas. Y fíjense que el manto tiene 4 extremos, que son los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste, porque de todo lugar el Señor nos va a recoger. Amén. No sé si hay otro versículo, miren. Salmo 104, del 1 al 2, dice: bendice a Adonai, oh alma mía, Adonai mi Elohim. Tú eres grandioso, te has vestido con alabanza y honor, envuelto en un manto de luz. Tú extiendes los cielos como una cortina. Entonces, ese manto, creo que acá lo mencionamos, refleja la extensión que Él tiene dominio sobre todo. No hay nada que esté fuera de Él. El norte, el sur, el este y el oeste, todo le pertenece, ¿cierto? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Entonces, por lo tanto, vemos en este manto, en estas alas, ¿cierto? Ese manto de luz es su gloria que va a descender sobre la tierra. Fíjense cuando el Señor regrese, ¿cómo va a venir? Con luz, con gloria, con poder, ojos como llamas de fuego. ¿Ah? Y va a venir, ¿cierto?, a tomar la posesión, porque de Él es la tierra, y se la va a arrebatar al enemigo, al adversario. Amén. ¿Y se la va a entregar a quién? A su pueblo, aquellos que estamos en el pacto, aquellos que somos de la promesa de Abraham, porque dice: de ti haré una gran nación y te daré esta tierra. Amén. Entonces, qué hermoso es ir entendiendo esto. Perdón, este versículo también da con lo que dice Apocalipsis después, que después como un manto va a retirar. Claro, dice: tú extiendes los cielos como una cortina, y en Apocalipsis dice que Él va a recoger, ¿cierto?, los cielos como un rollo. ¡Pum! Miren, hermanos, acá hay un tzitzit, ¿cierto? O sea, acá hay un talit. Este es el talit, el manto, ¿cierto? El manto de oración, ¿ya? Aquí vemos sus flequitos, y aquí están los tzitzit, ¿ves? Los bordes, las esquinas, ¿ya? Aquí están los tzitzit, ¿ven? Ahí vamos a verlo también en una imagen aquí, gracias Andrés. ¿Cómo se estira? ¿Cómo lo estiras tú cuando oras? Andrés nos va a mostrar, ¿sí? Más o menos. Yo tengo una sola forma, ¿no?, de colocarlo. A ver, amor, ahí llévalo. Son 2 por si acaso. Este es el talit Dagon y este es el talit Catán, el cortito. El talit Catán que va, claro. Claro, este va bajo la ropa. No voy a hacer que una mujer metiente me quiera sacar la ropa y me va a ver el mandamiento. El último barrera, ¿cierto? Para no caer en pecados sexuales fuertes. El hombre debe ocuparlo debajo de la mesa, para recordarle los mandamientos: Señor, no me acuerdo de ti. Bueno, y este viene siendo, está explicando que sería el gadol, que sería para la oración, y como lo gustó, claro, lo extendemos, ¿cierto?, completamente, y se da la bendición. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hashem yeshanu v'sivanu, leal v'sisit, amén. Empezamos y ahí nos cubrimos. Que dije: bendito eres tú, Dios, nuestro Rey del universo, que nos ordenaste con tus mandamientos y nos ordenaste colocar los. Entonces, tiene esta postura, se puede colocar de esa forma, igual, de esta, ¿cierto? O incluso se puede, ¿cierto?, doblar de esta forma, colocar hacia adelante. Y acá un salmo, después lo volvemos acá, y ahí lo podemos dar. Cuando oramos con los hijos. Claro. Y cuando en este caso me voy acá. Cuando me caso, ¿cierto?, coloco el Señor acá. Póngase. O ves ahí el pasaje, ¿cierto? Se coloca ahí, y ahí en este caso serían 1. O cuando vamos a dar la bendición arónica, se suman los hijos y ahí damos la bendición en ese caso. Así que esperamos pronto tener hoy poder dar esa bendición. Sí. ¿Es duda, consulta? Si la cabeza de hogar, digamos, es solo una mujer, en mi caso mi esposo no comparte, yo puedo hacer eso, estaría pecando derechamente porque estaría usando.
Estoy pensando bien la respuesta. Y lo que pasa es que hay una regla, ¿ya? Y la regla tiene que ver con cuando son mandamientos específicos, ¿cierto? Detallados. Este sería solamente para hombres. ¿Ya? Esa es la postura más estricta, ya es una de hombres solamente para hombres. Movimientos posteriores, ¿cierto? En donde permiten a la mujer usar kipá, usar tzitzit, utilizar tefilín, viene posterior, y el argumento se toma de que no tiene una prohibición. La mujer no está prohibida a ocupar, en este caso, tefilín y estas cosas, pero no está obligado a utilizarla como en el hombre. ¿No? El hombre es tratado mucho más estricto porque es mucho más duro. El hombre es terco como en esencia más complejo por su formación, por recordar que él es formado desde la tierra y la mujer es tomada desde algo ya vivo del hombre y es creada la mujer. Entonces la mujer tiene una escritura diferente y el creador lo trata de una forma diferente porque es un ser diferente, porque puede llevar dos vidas dentro de su vientre, tiene una conexión con el creador mucho más rápida, uno es más lento, más tosco, tiene que leer más, tiene que repasar. Entonces, respondiendo a su pregunta, dependería primero de cómo usted entiende esto, qué le acomoda a usted y más encima en esta comunidad, cuál es el objetivo con respecto a la mujer, ¿no? Porque no todas las comunidades son iguales y eso se define. ¿Qué comunidad vamos a ser? ¿Son una comunidad estricta, no tan estricta? Y si fuera así, sí podría usar talit y sí podría dar la bendición, pero va a depender del grupo que usted compone y de eso. Pero desde la escritura no habría ninguna prohibición. Usted no, por ejemplo, si usted pecara, eso no estaría nunca. Si lo uso. No está claro. Yo oro en Shabbat y hago la oración por mis hijos, que no están acá, están uno estudiando, el otro trabajando afuera, pero me gustaría también cumplir y ponerme en talit. Pero usted no está obligado. Si usted no está cumpliendo, usted lo hace por amor. Claro, por lo mismo, y por obediencia a la palabra. Es que usted no está obedeciendo. Ay, Porque usted no está obligado. ya. Usted lo hace porque ama al creador. Es, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una ofrenda y ocupamos esa palabra ofrenda, pero es algo simbólico, porque la ofrenda está detallada y determinada, que tiene tal cuales requisitos, condiciones, un animal de tal edad, pero lo hacemos simbólicamente. Si usted lo hace con un corazón simbólico, creo yo que el creador lo toma de la mejor forma. Pero que usted hable de que si no lo hago estoy bajo, no. Usted no está bajo y si lo hace por eso, pero va a depender del contexto también de la comunidad, porque, por ejemplo, si no están acostumbrados a hacer eso y se hace esto, se va a ver diferente. Pero eso habría que el líder encargado de... ¿Y el manto de oración de las mujeres? Se Es como caracteriza por diferente. ser, sí, por ejemplo, rosa, tiene colores más asociados al mundo femenino que el masculino. Ahora yo entiendo que en Israel sí hay mujeres que usan el Sí. talit, porque en el muro de los lamentos hay una sección para hombres y una para mujeres. Claro que cuando las mujeres se lo colocan, los ortodoxos ahí reclaman y todo, pero sí dice que usan. Pero sí hay conflicto ahí entre los dos a veces, porque yo lo he visto en Claro, lo videos, que pasa es que hay que claro. entender que como cualquier religión, hay muchos movimientos, pero Claro. el objetivo acá del pastor es definir Claro. que esta comunidad, cuál va a tener qué se va a permitir y qué no. Esa es la labor, yo creo, bien difícil, que tiene que definir qué se va a incorporar, qué tolerancia vamos a tener con respecto a eso, pero eso principalmente. Entonces, Sí. Amén. 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 ¿De mujer? Sí, sí. Claro, es que eso sería como un velo, pero en estricto rigor el manto tiene que tener 4 extremos. Puede ser rectangular o cuadrado. Eso te ¿Ah? decía yo, lo de adentro, lo que Ahora- tiene adentro, lo que tiene adentro es lo que usan. Sí, sí. Ahora, claro, algunos también tienen la postura de que, no, como decía Andrés, no es un pecado o no está prohibido para la mujer que lo use. Y además, cuando se da el mandamiento, así como se da el mandamiento, por ejemplo, del Shabbat, de la misma manera se da el mandamiento de los tzitzit. Entonces, el Shabbat no es solamente para el hombre, dicen algunos, es para hombre y mujer.
Entonces se entiende también de que la mujer no es excluida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que culturalmente el varón siempre es la cabeza. Eso es así. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Que claro, ¿qué es lo que sucede cuando solamente la esposa, la mujer, es aquella que está en la casa? Es la que podría hacerlo. Ya no estaría prohibido. ¿Ah? En ese contexto, ¿ah? Recuerden que la mujer es la que santifica a su esposo si es inconverso y santifica a sus hijos. En este caso, si el varón no tiene la posición sacerdotal. ¿Ya? Así que, bueno, todas esas consideraciones. ¿Mm? No es como prohibido porque sale también aquí, no se debe cubrir con un velo porque, o sea, el pelo es el velo, pero ellos en Israel usan el velo, entonces así te lo puedes usar igual, pues no es necesario que sea un manto así, sino que un velo, y eso lo puede también usted ocupar para lo que quiere hacer de la oración de los hijos, y también hay una oración para la mujer, que es diferente que el hombre, pero es para la mujer si uno tiene hija mujer. Así que si no tuviese, por el momento todavía, como dice el pastor, no especifica si van a usarlo, no puede usar un velo y puede usted apartar un velo específicamente para esa situación, para el tierno, que sea solamente para el tierno, para ese día. Así que usted lo puede, Y para la oración o sea, diaria que sea, también. sí, Mm. y para la oración diaria que se hace. Las que él va a enseñar después que dice usted del ofrecedor, se lo puede Sí. colocar diario. Un velo, aparte. Sí, antiguamente se usaba mucho el velo. Sí, sí. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿cierto? Ya la imagen del tzitzit, ¿ya? De un tzitzit. Vamos a ver, ¿cierto? Que son 8 cuerdas, ¿ya? O sea, son 4 cuerdas dobles que van a formar 8, ¿cierto? Como un cabello de 8 hilos. Y vamos a tener acá que tenemos 7 vueltas del hilo azul. O sea, hay un nudo, 7 vueltas, otro nudo, 8 vueltas, otro nudo, 11 vueltas, otro nudo, 13 vueltas y otro nudo. ¿Ya? O sea, en total hay 5 nudos. ¿Ya? Esos 5 nudos representan los 5 primeros libros o la Torá. ¿Ya? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Ya? Luego vamos a tener aquí 7 vueltas más 8. Vamos a tener allí el nombre sagrado, ¿cierto? Yud Hei Vav Hei, porque, bueno, lo voy a explicar en el otro cuadro, el significado. Ustedes saben que en el hebreo cada letra tiene un significado, un número, ya vale un número. No hay números en hebreo, son las mismas letras que tienen un valor numérico, ¿ya? Y el hilo azul, ¿cierto? Representa a Yeshua, ¿ya? Ahora, el hilo azul es un mandamiento en la Torá. Hoy día, pueblo judío no lo utilizan todos con el hilo azul. La justificación es que ese color azul debe ser obtenido de un molusco específico que ya no existe aparentemente, ¿ya? Entonces por eso no lo hacen. Pero la Torá sí establece que tiene que tener un hilo de color azul, ¿ya? Y ese hilo azul es Yeshua, ¿ah? Representa a Yeshua en el Ejad, ¿ah? Y tenemos también aquí vamos a ver entonces, ¿cierto? Que ahí tenemos el nombre del Eterno en hebreo, ahí dice Adonai Ejad, ¿ya? Y la Yud, ¿cierto? Vale 10, la Hei vale 5, la Vav 6 y la Hei 5, ¿ya? Por eso mismo, y Ejad, la Aleph es 1, ¿ya? La Hei, perdón, la Het es 8 y la Rech, perdón, la Dalet 4. Entonces, aquí tenemos que esos números suman 39, que ven en la sumatoria de 7 más 8, 11 y 13. ¿Ya? En estos 3 números vamos a tener el valor del nombre del Señor, y el 13 es Ejad. ¿Ya? 8, 4 y 1
13. Entonces ahí, Adonai Echad, ¿ya? Y los 5 nudos, como les decía, representan los 5 libros de la Torá, o sea, donde están todos los mandamientos. Ahora, la palabra tzitzit, ¿ya? Que está aquí en hebreo, también tiene valores numéricos, que es 90, 10, 90, 10 y 400. Eso forman en total 600, más las 8 cuerdas, más los 5 nudos, suman 613 mandamientos, ¿ah? Que es el número total de los mandamientos. ¿Ve? Ahora, hay otro tzitzit, ¿ah? Perdón, hay otro tzitzit, ¿cierto? Que tiene 10 vueltas, 5 vueltas, 6 y 5, que equivaldrían, ¿cierto? Al código numérico del nombre del Eterno, ¿ya? Entonces, ahí también tenemos esa opción, ¿ya? Que hay, como les decíamos, hay distintas escuelas, distintas líneas, ¿cierto? Que tienen algunas diferencias. Porque eso en el fondo no está descrito, solamente establecido después por los sabios, ¿cierto? En otros libros se establecen estas reglamentaciones y obviamente hay diferencias de distintos grupos, ¿ya? Pero eso es más o menos el tzitzit tradicional que se utiliza en Israel. Este es un tzitzit, me parece más mesiánico. No, Va a no. depender por ejemplo, los ocupa azul actualmente, sí. En el Claro. norte se aplica al Los collares. del Cristo, ¿cierto? Hay otra línea, ¿cierto? Sería ahí, más recuerdo, Pero hay un grupo que sí dice que ellos tienen la fórmula secreta Claro. del hilo azul, pero Exacto. varía de lo que usted acaba de decir. Sí. ¿Ya? Entonces es interesante porque el hebreo esconde muchos secretos que no los podemos ver en la traducción, pero desde el hebreo sí podemos verlos, ¿ya? Entonces tiene todo un significado el tzitzit, ¿ya? Entonces, fíjense, tiene ahí los mandamientos, está en la configuración de los 613 mandamientos, está la configuración del nombre sagrado de nuestro Dios, ¿ya? Y la unidad que hay en él, ¿amén? La representación del hilo azul, ¿cierto? Que es el Mesías, que es nuestro Señor. Entonces, hermoso ahí viendo cómo se configura todo, ¿amén? Bien, Zacarías 8:23, acá hay una profecía, ¿cierto? Dice, Adonai el Altísimo dice, cuando ese tiempo venga, mi palabra será cumplida si 10 hombres de 10 idiomas de las naciones se agarrarán al manto de un judío y dirán, iremos contigo porque hemos oído que Adonai está contigo. Entonces eso es muy significativo porque lo que habla primero de 10 hombres, 10 representan a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, ¿ya? Y habla de las naciones, de lenguas distintas, que vendrán ¿a quién? A un judío. ¿Quién es ese judío? Yeshua, Jesús, el león de la tribu de Judá, ¿cierto? De la casa de Judá, de la tribu de Judá. Ahí está Yahudí, un judío. ¿Ya? Y tomarán, dice, el manto. En específico en hebreo la palabra no recuerdo, pero significa borde, ¿ya? Extremo. Por lo tanto está hablando de que lo tomarán ¿de dónde? De los tzitzit. ¿Ah? De ahí lo tomarán, porque eso es muy significativo. Aquel que toma el tzitzit es aquel que entiende que tiene un compromiso con él en guardar sus mandamientos. Entonces dice que vendrán 10 de las naciones, o sea, la casa de Israel vendrá a tomar ese borde del manto de un judío, que sabemos quién es, y harán un compromiso de seguirle porque dirán, el Señor está contigo. Amén. ¿Qué dijo Yeshua cuando leyó el rollo de Isaías? El espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Recuerden que Mesías, Cristo, es ungido. ¿Ah? Mashiach es ungido. Y por lo tanto dice aquí una profecía, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? ¿Cierto? Ese Jesús, ¿cierto? Que conocimos, hoy día se nos revela con su nombre verdadero, Yeshua.
¿Y qué hacemos nosotros hoy día? ¿Qué estamos tomando? ¿Acaso no estamos tomando el borde de su manto y diciéndole, Señor, te seguiremos, seremos obedientes a ti, ¿ah? En guardar tus mandamientos? Porque Jesús mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ya? Hermoso. Y tenemos otro pasaje aquí, que aquí está donde comentábamos delante. Dice, y una mujer que estaba con flujo de sangre desde hacía 12 años, la cual no había podido ser sanada por nadie, acercándose por detrás, tocó la orla, eso es el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Ah? Yeshua usaba su manto. ¿Y qué tenía en su manto? Flositziot. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hizo la mujer? Si tan solo tocare el borde de su manto, ¿ah? Su tzitzit seré sana. ¿Ah? Porque acuérdense lo que hemos estudiado, una mujer con flujo es impura. No podía tocar a nadie. Cualquier persona que la tocara quedaba impuro. ¿Ah? Y por lo tanto, ella no podía tocar al Señor. ¿Pero qué dijo? Por eso dice eso. Si tocara el borde de su manto, no lo voy a tocar a él, voy a tocar el borde de su manto. Seré sana de ese flujo. Amén. Y no sé si lo podemos ver, pero a ver, tengo aquí, permítame un segundito, voy a ver si lo puedo. Quiero proyectarlo acá, que tomé una pequeña. Jesús entonces estaba orando, no le tocó el borde, No. porque entonces dice que el manto se hizo solo para oración, no para seguir caminando. A ver si puedo compartir aquí. Ay, ¿cómo puedo parar esto? Ahí. Perdón, hermano, pero a ver si lo puedo poner. Tengo una escena aquí de la serie de Chosen, no sé si la han visto. Y aquí hay una escena bien bonita, precisamente de este momento. A ver, conectémoslo por cable mejor. A veces no. Vamos a ver si funciona por el cable. Ahí está. Ahí sí lo tenemos. Vamos a sacar el volumen aquí. Y ahí está, a ver. No se escucha. No se escucha. Ah, perdón. Perdón, lo vamos a volver a colocar. Oh, please, just a moment. Just start. What's going on? What's wrong? Who touched me? Everybody back. I asked the question. Who touched me? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have. Someone touched me. I felt that power went out of me.
Whoever touched me, come forward. Teacher, It was me. Just the fringe of your garment, only the edge, I promise. You are not unclean. Why my garment? I'm sorry. I know I should have asked. But if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. I was sick. I was sick for 12 years. I bled and no one could stop it. But I believed if I could just touch a piece of your garment. And I was right. I was right. Thank you. Who told you I could heal? A man from the pool. And he was right. The blood has ceased. My daughter. I'm no one's daughter anymore. Look up. Yes, you are. Daughter. It wasn't my piece of clothing that healed you. But it was instant. I felt it right away. I know, but it wasn't this. It was your faith. Amén. Hermoso. Ve, ahí vemos entonces cómo... Sí. Cómo tocó, ¿cierto? La mujer el borde de su manto, ¿ah? Y fue sanada. Tu fe te ha salvado también. Porque recuérdense que la fe es para salvación, pero trae también como resultado una sanidad. Hay muchas personas que van a ser sanadas cuando venga la obediencia. Hay mucha sanidad que va a venir cuando vengamos a la obediencia, porque hay muchas enfermedades y maldiciones que vienen por la desobediencia que el Señor mismo estableció. Y a veces nosotros estamos luchando contra enfermedades, contra maldiciones, contra situaciones adversas y le echamos la culpa al enemigo. Pero lo primero que tenemos que revisar es si estamos en obediencia a sus mandamientos. Yo creo que ese acto también de esa mujer representa que ella vino y se dijo voy a ser obediente. Porque eso es lo que significaban los mandamientos, que no te olvides de ellos. Entonces tocarlos tiene un significado muy profundo. Entonces eso es un poco lo que el Señor está llamándonos a nosotros. Que tomemos ese borde de su manto, que es un compromiso. Porque todo aquel que toma un compromiso es parte de ese pacto que el Señor ha hecho con su pueblo. Cuando nosotros entramos en ese compromiso y en ese pacto, somos parte de Israel. Nadie es parte de Israel si no tiene al Mesías, a Yeshua, y tiene los mandamientos de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos venir. Ya tenemos a Yeshua, hemos creído en él, pero nos falta la obediencia, que es lo que hoy día nosotros estamos aprendiendo. Amén. Así que hermoso en realidad lo que él hace y todo el significado que hay detrás de esos versículos que a lo mejor nosotros no entendíamos, no comprendíamos. ¿Qué pasó? Imposible. Perdón. Deme un segundito que me cambiaron aquí la configuración. Ahí sí. Amén. Ahora sí puedo proyectar.
Así que ahí tenemos un tremendo significado en todo esto. ¿Ah? Bueno, hay tanto más que se podría profundizar, pero vamos a avanzar. Vamos a avanzar con otros mandamientos que continúan. Vamos a ir leyéndolos, solamente nos vamos a tener en algunos. Dice también otras enseñanzas que dice, si un hombre toma mujer y después de cohabitar, de cierto, de estar íntimamente con ella, la aborrece y la difama diciendo, he tomado a esta mujer y al allegarme a ella no hallé signos de su virginidad, el padre y la madre de la joven tomarán las evidencias de su virginidad y las llevarán a los ancianos a la puerta de la ciudad. Y el padre de la muchacha declarará ante los ancianos, he dado a este hombre mi hija como mujer, pero él la aborrece y ahora la difama, diciendo, no hallé en tu hija signos de virginidad, pero he aquí las pruebas de la virginidad de mi hija. Y extiende el camisón ante los ancianos de la ciudad. Entonces aquí también hay mandamientos que continuamos leyendo, dice, entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán imponiéndole multa de 100 siclos de plata, que entregarán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Deberá tenerla como mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Pero si este asunto fuera verdad, que no fue hallado signo de virginidad en la muchacha, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la lapidarán con piedras hasta que muera, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así extirparás el mal de en medio de ti. Wow. Te dice que fuerte, ¿cierto? Pero recuerden que antes se han dado mandamientos precisamente de pureza. ¿Eh? Entonces esto ya se habla de una situación ya donde hay una desobediencia, donde ya se ha faltado a todo un proceso de enseñanza que se ha estado dando a los hijos desde pequeños. Entonces ya vemos de que esto constituiría un acto de rebeldía y por lo tanto se establece una pena fuerte y dura. ¿Por qué? Porque debe ser ejemplar precisamente para extirpar el mal. Porque recuerden que la muerte viene producto del pecado. El pecado abre puertas de maldad, de destrucción. Y por lo tanto el Señor es estricto en esto, ya obviamente tomando todo el proceso anterior, llegando a una situación así, sería una situación extrema, en que se tomaría una medida extrema, ¿ya? Imagínense ustedes, o si ocurre esto, se procede a este juicio, a esta sentencia, eso es un ejemplo que traería temor para que otros no lo hagan. Porque hoy día los países, y este país está así, porque los delincuentes no tienen temor, porque no hay castigo ejemplar. Por lo tanto, es tan fácil entrar y salir que ellos siguen cometiendo maldad. Raúl, disculpa, Ajá. pero este es un mandamiento súper categórico. ¿Y qué pasa si en la niñez la esposa fue violada? Ese es otro tipo de situación. Otro tipo de situación. ¿Está Creo que escrito? acá parece que se ve, a ver. Bueno, Porque dice... no fue culpa de ella, pues después la apedrearon más encima. Ah, no, pues que esa es otra situación. Por eso te digo No, que pues si que si ella... hay una o sea, violación, lo vamos a ver acá, pero ponte tú es entonces, si fue distinto. violada, no tendría derecho a casarse. Porque igual saldría pillada, entre comillas. Es que, claro, cuando hay Es que una hay dos violación, situaciones, pues, claro. claro, tiene que haber una restitución, pero sí podría ser tomada, pero no podría ocultar, digamos, a su esposo tal situación. A Sí, eso voy, claro. claro, porque si no está... Claro, ¿cierto? Dice el 22:20, pero si este asunto fuera verdad que no fue hallado signo de virginidad en la muchacha, acá hay un comentario de Rachi, dice, se refiere a que haya cometido adulterio después del primer paso del matrimonio, ¿ya? Recuérdense que el matrimonio tiene dos etapas, ¿cierto? Una etapa de compromiso, del pacto, de todos los acuerdos, ¿cierto? Que se toman en el matrimonio, y después, en la segunda etapa ya viene, ¿cierto? Donde ellos ya pueden unirse en intimidad, en matrimonio, ¿cierto? Entonces, aquí se está hablando de una, según el comentario, de una mujer que ya está comprometida, ¿ya? El caso de los gitanos. Claro, sí, los gitanos usan esa modalidad, de hecho dicen que los gitanos también son descendientes de judíos, son descendientes de Israel. Ahora, 22 dice, si alguno sorprendido acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán.
¿ya? El hombre que se acostó con la mujer y también la mujer, así extirparás el mal de Israel, ¿ya? Entonces también es un pecado que es condenado por la Escritura, ¿cierto? Lo que sería el adulterio, ¿ya? El adulterio. Después tenemos, dice, si una joven virgen está comprometida con un hombre y alguno, acá tenemos este caso, la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, sacaréis ambos a la puerta de aquella ciudad y serán lapidados. Por esto morirán, la muchacha porque estando en la ciudad no gritó, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así extirparás el mal de en medio de ti. O sea, si está en la ciudad, ella podría gritar, ¿cierto? Pero si no lo hace, de alguna forma a lo mejor no era una violación y era algo de acuerdo, de común acuerdo. Claro, o sea, supone que ahí tiene que haber un juicio, porque todo esto se determina en un tribunal, ¿ya? En un tribunal donde se presentan los casos, claro. Recuérdense que estos son leyes, y las leyes tienen que ser determinadas también por los jueces, por los testigos, hay toda una situación, esto no es llegar y, y la acusamos, no. Hay un tribunal, ¿cierto? Una corte, ¿cierto? Que cada ciudad, ¿cierto? Y si es un caso difícil, puede llegar hasta Jerusalén, hasta lo que era el Sanedrín, ¿cierto? Que ellos determinaban y juzgaban, ¿ya? Todo este tipo de situaciones. Igual que una ley, pasar por distintas instancias incluso. También dice, pero si el hombre, en este caso, encuentra a la mujer prometida en el campo, y la fuerza acostándose con ella, entonces morirá solo el hombre que se acostó con ella. A la joven no le harás nada. La muchacha no tiene pecado digno de muerte, pues es como cuando un hombre se levanta contra su prójimo y lo mata. Así es este caso, porque en el campo la halló y la joven prometida dio voces, pero no hubo quien la auxiliara. ¿Te fijas? En ese caso se libera a la mujer de responsabilidad por considerar de que estando en el campo, en un lugar apartado, ella no podía gritar o nadie la iba a escuchar, no podía defenderse. ¿Ya? Estamos hablando de una joven comprometida ya. ¿Ah? O sea, sería muy vil que alguien la tome, ¿cierto? Estando ya comprometida. Para eso puede buscar otra mujer que no esté comprometida, ¿cierto? Para quererla como esposa. Dice, la violación es comparada con un asesinato. ¿Ah? Miren lo fuerte que es considerado. O sea, aquel violador es pena de muerte. Igual que acá, ¿cierto? ¿No? ¿No? Ah. Entonces se da cuenta que ahí se pensaría 3, 4, 5 veces antes de cometer tal vileza. ¿Ya? Ese es un mandamiento fuerte porque también Dios protege a la mujer. Ustedes se dan cuenta, los mandamientos siempre van a proteger a los más vulnerables, a los más desvalidos. En este caso, un hombre, ¿cierto? Ante una mujer hay mucha diferencia físicamente. Y por lo tanto, aquí hay pena de muerte para aquel violador. El daño que un hombre hace contra una mujer cuando la viola es comparado con la pérdida de la vida. Porque ¿cómo queda esa persona? ¿Quién restaura? ¿Quién restituye el daño psicológico, físico? El daño también, como decía Mabel, después cómo ella se va a casar. Todo lo que le puede costar también después conseguir un esposo. Entonces es fuerte este pecado. Y claro, y si queda embarazada, de hecho de ahí se toca también ese punto. ¿Qué pasa con ese hijo? ¿Ah? Claro. Continuamos leyendo, dice, si un hombre halla una joven virgen que no está prometida en este caso, y tomándola, yace con ella, o sea, tiene relaciones con ella, y son descubiertos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer. O sea, si un hombre toma a una mujer, ¿cierto? Tiene relaciones con ella, ya sea, cualquiera sea la circunstancia, tiene que indemnizar al padre y tiene que tomarla sí o sí como esposa. No, pues que solamente es una mujer joven virgen, que no está comprometida, que no está casada. ¿Ah? Creo que lo que pasa es que acá hay, como estamos leyendo aquí en Deuteronomio, hay otros mandamientos que se amplían en otros libros, ¿ya? Y ahí se pueden profundizar más porque hay otros detalles, ¿ya? Recuérdense que
Deuteronomio es la repetición. Deutero, ¿ah? Segunda Torá, segunda ley. Y por lo tanto es una repetición también. ¿Ya? Entonces, hay detalles obviamente que... Ahora, todas estas leyes importantes, claro, la tienen que conocer los jueces. Y las familias tienen que conocer, por eso se establece toda una cultura de cuidado, una cultura de enseñanza, una cultura de protección. ¿Se fijan? Y también aquellos que tienen malas intenciones, wow, tienen que tener temor. ¿Se fija? El malo tiene que tener temor y no la gente buena, que estamos todos al revés. Los buenos tienen temor y tienen que estar enrejados y los malos están libres sin temor de nada. Entonces, aquí es al revés la cosa. En el reino de Dios, los que tienen miedo y temor y los que están tras las rejas son los que infringen los mandamientos. Y los buenos, los que hacen las cosas bien, están libres y sin temor. ¿Ah? Entonces, por eso usted dice, oye, pero ¿cómo? Porque así funciona la justicia de Dios. Y la justicia para las personas que quieren y aman la verdad y aman la justicia. Y no al revés. Dice, ninguno tomará a la mujer de su padre. No descubrirá el borde del cobertor de su padre. ¿Cierto? Aquí claramente, ¿cierto? Un pecado tomar la mujer del papá. Sea o no sea la madre. ¿Ah? Seguimos leyendo, no entrará eunuco ni castrado en la congregación de Adonai. Ningún bastardo entrará en la congregación de Adonai. Hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Adonai. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Adonai. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia para maldecirte. ¿Cierto? Todo eso lo hemos visto anteriormente. Seguimos leyendo, pero Adonai tu Elohim no quiso oír a Balaam, sino que Adonai tu Elohim convirtió la maldición en bendición, porque Adonai tu Elohim te ama. Nunca procurarás su paz ni su bienestar en todos tus días. No abominarás al edomita, al de Edom. ¿Quiénes son los de Edom? Los de Saúl. Pues es tu hermano. No abominarás al egipcio, porque extranjero fuiste en su tierra. Los hijos que de ellos nazcan en la 3ª generación podrán entrar en la congregación de Adonai. ¿Ya? Revisando algunos versículos, dice, no entrará eunuco ni castrado en la congregación de Adonai. Aquí el comentario de Rachi dice, el castrado es uno que tiene sus testículos dañados o aplastados. La prohibición de entrar en la asamblea de Adonai, es decir, en la congregación, ya, entiéndase, congregación es quejilá, y quejilá es eclesía, ¿ya? O sea, iglesia. Congregación es iglesia, lo que entendemos hoy por iglesia. Quejilá, congregación. O sea, Israel es congregación, ¿ya? Significa que un castrado, magullado o cortado no puede casarse con una judía o una israelita, por no poder engendrar. La esterilización no está permitida. Por ejemplo, la vasectomía, que es un procedimiento hoy día que se está poniendo cada vez más común o como una opción, no sería bíblica. No sería respaldada bíblicamente porque estaría dentro del concepto de una alteración, ¿cierto?, en la fertilidad. ¿Ya? Yo no sé, pero nunca he escuchado, por lo menos lo que hemos leído en la Torá, nunca un hombre estéril. ¿Alguien ha escuchado algún hombre estéril en la Torá? Siempre se ha hablado de mujer estéril. Mujer estéril, ¿cierto? Pero nunca he escuchado de un hombre estéril. Abraham nomás, pero menciona que por la edad, que era muy avanzada edad, pero aún así no menciona que él era estéril. Entonces aquí, fíjense que tiene una connotación importante, porque aquí el varón estaría esterilizándose. El eunuco es un hombre que les han sido cortados probablemente sus testículos o sus órganos masculinos, porque generalmente eran hombres en la antigüedad que se dedicaban al servicio de las mujeres, de las doncellas, de las princesas. Entonces, para que obviamente no hubiera ninguna tentación. Claro. Y estos eunucos generalmente eran hombres como medios afeminados, porque precisamente donde no tenían la testosterona se ponían más
eran como los hombres, bueno, como lo que está pasando hoy día, ¿ah? Con los transgéneros, ¿cierto? Que se operan y todo esto. ¿Ah? Sí, una duda, Anita. Allá. ¿Ah? Sí, pero pongamos el... profeta es Daniel. Daniel cuando él llegó. Sentencia a Daniel. Pero él fue parte del Claro, ya él. pero él era, pero ahí dice que no puede. Sí, eso. Sí, pues, hay una excepción. Hay varias excepciones. Perdón, Se respecto quiebran de los Daniel. moldes. Sí, pues, el Daniel, cuando son llevados al exilio, en este caso, pero hay una parte y una profecía. lo hacen esa. Es que estoy buscando la profecía que dice que los eunucos también entrarán en No, y Daniel es una figura súper fuerte, porque además su texto no está como en hebreo, sí tiene Ahora, texto en otra lengua, y me hicimos una profecía. Daniel es sí, muy potente. Ahora, fíjense que aquí la Torá siempre establece en el contexto de Israel. Ojo con eso, el contexto de Israel. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay alguien que no es de Israel y que ya es un eunuco o que es extranjero, ¿puede ser parte de Israel? ¿Puede ser parte de Israel? Hay una profecía, ¿cierto? Hay una profecía, ¿cierto? Que dice que aunque sea eunuco extranjero, vendrán. ¿Ya? Y ya lo recibirán. Vamos a buscar ahí. Entonces, pero Entonces, ¿por qué es ¿por qué importante entender esto? Porque esto esto se está dando en un contexto ya de un pueblo apartado. O sea, que dice, ustedes no harán esto. Pero ¿qué pasa? Que cuando alguien que no es del pueblo, que es un extranjero, o que ya es eunuco afuera, ¿puede ser recibido? Sí, puede ser recibido. Porque, por ejemplo, imagínense, la palabra dice que no puede divorciarse, pero usted ya llegó divorciado. ¿Va a ser rechazado? Una vez estando dentro, ahí distinto, ahí cambia la cosa. Porque ahí conoce de la Torá. Ahora, lea el mandamiento. Dice Dice, Isaías 56:2. Dice, Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo de Adán, que se que aferra a ello, que guarda el Shabbat Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra y el mala. hijo de Y el hijo de tierra que se ha extraña, unido que a se ha Adonai, unido a Adonai, no hable de seguro Adonai me excluirá de su pueblo, ni diga el eunuco árbol seco soy. Así dice Porque Adonai así a dice los Adonai eunucos a los que guardan mis sábados, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto. Les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros. Un nombre mejor que el de los hijos e hijas, memorial perpetuo para que no sea cortado. Y a los extranjeros que se unen a Adonai para servirlo, para amar el nombre de Adonai y de sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlos y son fieles a mi pacto. Haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios me serán aceptos sobre mi altar. Porque para todos los pueblos mi casa será llamada casa de oración. amén. Exacto. Nosotros estábamos afuera, o sea, si fuera por pecado, estamos perdidos. Nadie podría entrar. Por eso se necesitaba una restauración para restaurar el pacto y volver a entrar, o aquellos que no estaban en pacto pueden entrar al pacto. Ahora, dentro del pacto, ahí tenemos que tener temor. O sea, ahí no podemos ya andar jugando, porque si ya veníamos con pecado, con desastre en nuestra vida, con un montón de situaciones, ¿cierto? Ya al entrar y ser parte del pueblo, ahora sí que ahí no podemos estar jugando con las mismas cosas. O sea, ahí ya dice el Señor, cuidado, porque yo te voy a cortar. Te cortaré. Por eso, una vez que entramos al reino, ya no podemos andar jugando con eso. Ahí sí, ¿por qué? Porque ahí vamos aprendiendo los mandamientos. Ya no podemos estarlos transgrediendo. ¿Ya? Y
Dice, ningún bastardo entrará en la congregación de Adonai, hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Adonai. Fíjense, establece un tiempo. Fíjense, establece un tiempo. También, o sea, También, o algún sea, propósito también había. algún De propósito 10 también había. generaciones. 10 generaciones pueden ser 1000 años. 10 generaciones pueden ser 1000 años. Pueden ser 700 años. Pueden ser 700 años. ¿Ya? Pueden ser 800 años. Pueden ser aproximadamente. 800 años. Entre 700 a 100 años. 700 a 100 una años. generación. Una Él generación. quizás estableció como un juicio por un tiempo. Ya la palabra hebrea que ha sido traducido como bastardo significa uno que ha nacido en incesto o adulterio. Esa es la persona considerada bastardo. A Yeshua le dijeron bastardo. Sí. ¿Por qué? Por la situación. Ustedes saben que fue concebido sin intervención de José. Por eso le dijeron así. Lo vamos a ver más adelante. Según Rachi, un mancero, un bastardo, solamente nace de unión entre aquellos cuya relación es sancionada con caret. Caret es la pena de corte. Cortadura espiritual aplicada directamente por el cielo o de una unión entre aquellos cuya relación es sancionada con la pena de muerte por un tribunal judío. Un mamzer, un bastardo, no es una persona que ha nacido de la unión entre un judío y un gentil. O sea, solamente se aplica en este caso a una persona que ha nacido producto de un pecado, adulterio, fornicación, una violación. ¿Ya? Pastor, disculpe, se escucha con mucho También eco. dice, no entrará monita ni moabita en la congregación de Adonai. Pero tenemos acá, por ejemplo, que Ruth era moabita. Y Naamá, la esposa del rey Salomón, y madre del rey Roboam, era amonita. Ahí están las citas también. Las dos entraron a Israel por casamiento y forman parte de la genealogía del Mesías. Cristo, o sea, Yeshua, viene de descendencia de estas dos mujeres que están en la genealogía. Ruth y Naamá. Esto nos muestra que el mandamiento solo aplica a los varones, como fue establecido en la halajá, que son los mandamientos, la forma de guardar los mandamientos. ¿Ya? Ahora, fíjense que también lo establece, no sé si lo leímos antes. Ahí está, no. Entonces ahí se da a entender, ¿cierto? Que son varones. Pero excepciona, ¿cierto? A mujeres. Pero mujeres que se convierten. O sea, todos pueden entrar, pero tienen que convertirse. Todos pueden entrar, pero arrepentidos y convertidos. Por eso arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. Significa que uno era gentil. Significa que uno era gentil. Se convierta, uno ya no es gentil. Somos ex gentiles y ahora venimos a nuestra identidad como pueblo de Dios, como pueblo de Dios. ¿Ya? Israel. Dice, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, ¿cierto? El profeta que quería maldecir al pueblo de Israel. La causa de la prohibición de no poder entrar en la asamblea era doble, porque no salieron a recibir los hijos de Israel con pan y agua cuando vinieron de Egipto, y porque alquilaron contra Israel a Bilam para maldecir. Hemos leído eso en la Torá, en las enseñanzas anteriores. También dice, por cuanto no salieron a recibir, estos dos pueblos tenían una deuda de gratitud hacia los hijos de Abraham, porque había sido salvado dos veces por la intervención de Abraham en la guerra de Kedorlaomer, con el escape de Sedom por no tomar en cuenta esta deuda histórica a la hora de tener la oportunidad de mostrar amor a los descendientes de Abraham, fueron rechazados por el Eterno como candidatos para ser parte del pueblo apartado. Qué importante es agradecer a los que te han hecho un favor en la vida, especialmente cuando te han sacado de una crisis. Amén. Entonces vemos acá que ellos no retribuyeron ayudando a Israel cuando en su historia ellos sí habían sido ayudados por Abraham. ¿Ya? Entonces, qué importante también esta gratitud. Eso se considera muy bueno delante de Dios cuando alguien es, ¿cierto? Devuelve también o tiene una consideración, un favor, en este caso con Israel. Hay muchos que no son del pueblo de Israel, pero aman a Israel, ayudan a Israel, y eso se les será contado como obra de justicia. Pero aquellos que niegan a Israel, que lo rechazan, que lo persiguen, va a venir juicio también de Dios sobre ellos. Amén. Por eso dice que el que te bendiga, lo bendeciré.
y el que te maldiga, lo maldeciré. Amén. Así que hay de aquellos que maldicen. Por eso el Señor nos enseñó a no maldecir, sino a bendecir. Como el rey David fue cuestionado como legítimo heredero del reino por el hecho de que su tatarabuela era moabita, de la misma manera Yeshua ha sido cuestionado como heredero legítimo del trono de David, especialmente si se acepta la presentación dada en los manuscritos griegos de los escritos mesiánicos, o sea, el Nuevo Testamento, ¿cierto?, de su engendramiento sobrenatural sin intervención de varón. De acuerdo a lo que dijo su madre, ¿cómo será esto? Pues no tengo relación con varón. Eso está ahí en Lucas y en Mateo. Entonces vemos aquí, hoy día tenemos una posición también dentro del judaísmo ortodoxo y también de algunos mesiánicos, ya en que ellos consideran que Yeshua solamente es hijo de José y María, carnalmente, donde sería solamente un hombre, ¿ya? Esa es una corriente y una postura también que hay ahí. Obviamente nosotros a la luz de la Escritura y de toda la Escritura, ¿cierto? Por ejemplo, conectado con la profecía de Génesis, capítulo 3, que dice que de la simiente de la mujer. Por eso las mujeres, en este caso moabitas, no fueron rechazadas, pero sí los varones. Porque la descendencia de quién viene, de la promesa del Mashiach, es de la mujer. Por eso Miriam o María, ¿cierto?, es engendrada, ¿cierto?, por el Espíritu, según las palabras de Lucas, las palabras de Mateo y muchos otros versículos más. Es por eso que también a Yeshua los mismos fariseos lo trataban de bastardo o de hijo de fornicación. Wow, cuestionaron también. Mire lo que le dicen en Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dice Yeshua, ¿cierto? Diciendo que vuestro padre es del diablo. Y le dijeron ellos, nosotros no hemos nacido de fornicación. Indirectamente, ¿cierto? Estaban atacando su legitimidad como hijo. Un solo padre tenemos, Dios, le dijeron ellos, ¿ya? El Salmo 69:8 también dice, he venido a ser extraño para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. Profecía también en el Salmo de David. Entonces, lo mismo que pasó con David, al tener una descendiente moabita, amén, lo mismo pasa con Yeshua. Hay un ejemplo, ¿cierto? Porque es un ejemplo, ¿cierto?, de Mesías, es un tipo de Mesías. Y el último versículo dice, pero Adonai tu Elohim no quiso oír a Balaam, sino que Adonai tu Elohim convirtió la maldición en bendición, porque Adonai tu Elohim te ama. La maldición de Bilam, de este profeta, fue cambiada en bendición. El Señor es capaz de cambiar cualquier maldición en bendición. La maldición más grande de la historia fue cuando nuestro Mesías fue crucificado, fue colgado sobre un madero. Esa maldición fue transformada en la mayor bendición para toda la creación. ¿Por qué dice la Torá? Dice, maldito aquel que es colgado en un madero o en un árbol. Por eso él se hizo maldito. Yeshua se hizo maldito, ¿para qué? Para llevar toda la maldición de la ley, la maldición de la Torá en él y traerla en bendición. Amén. Así que, hermano, por eso somos benditos. Somos benditos. Obviamente, si venimos a Él, nos arrepentimos y le seguimos. Toda esa maldición se va a volver en bendición. Amén. Así que somos bendecidos por nuestro Padre. Somos benditos de Él. Él nos protege, Él nos guarda. Cualquiera que nos maldiga, hermanos, no nos va a caer. Si nosotros estamos en obediencia, estamos en pacto con nuestro Dios, cualquier maldición que nos lance, hermano, no va a caer a nosotros. Toda se va a devolver. La única forma que a nosotros nos pueda caer una maldición es estando en desobediencia. Por eso hay creyentes, hay cristianos que están todavía arrastrando maldiciones. Sí. ¿Por qué? Por sus pecados y porque no se han arrepentido. Y arrepentirse es volverse, dejar de hacer lo malo y volverse por el camino recto.
Amén. Así que el Señor va a cortar maldiciones, ataduras, cadenas que puedan estar sobre nuestras vidas cuando venimos en la fe a Yeshua y obedecemos sus mandamientos. Amén. Shabbat Shalom. ¿Ah? Muy bien. Hemos llegado al fin de hoy. ¿Ah? Ya estábamos. ¿Ah? Excelente, hermanos. Tuvimos una función de cine. Ay, sí, estuvo con harta interacción hoy día. Amén. Bien, sí, ahí eso. Vamos a abrir entonces, hermanos, algunas consultas, preguntas, dudas, a ver si podemos responderlas. Aquí tenemos el micrófono. Yo Acérquese. quiero volver a Génesis. No. Mira, cómo me distrae. Pastor, yo le quería preguntar acerca de los eunucos, porque dice Jesús en Mateo 19, porque le preguntan, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, él está hablando con sus discípulos y dice, no todos comprenden este dicho, sino aquellos a quienes ha sido dado. Porque hay eunucos nacidos así del vientre de su madre. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces usted explicaba que se hacían así para el servicio, ¿no es cierto? De las doncellas, etcétera. Pero ¿quiénes son aquellos que nacen así del vientre de su madre? ¿Cómo podríamos entenderlo hoy día en el fondo? ¿Son aquellos niños que dicen que nacen con los sexos cambiados? ¿O niños amanerados? No estoy hablando de homosexuales, no, sino que niños más afeminados. Quizás con alguna malformación. Claro, es que viste que está como también apareciendo todo esto del tema del transgénero, y hay médicos que avalan y que dicen que efectivamente Vienen con alguna sí, porque o sea, yo siempre yo siempre me he quedado con que el Señor dice varón y hembra nos creó. Pero después Jesús también habla de los eunucos que nacieron así del vientre de su madre. En Mateo 19, ¿Lo tienen acá? desde el 10 en realidad, porque están hablando del matrimonio. Entonces los discípulos le dicen, entonces no conviene casarse. Habría que revisar la traducción, habría que revisar en primer lugar la traducción de eunuco ahí del griego, ¿ah? Porque a veces tenemos diferencias de la palabra hebrea a la palabra griega, ¿ya? A ver si realmente se refiere a este tipo de eunuco o una persona en el fondo que viene con una abstinencia de casarse. ¿Ya? A ver. ¿Ya? Mateo 19, 12. Acá está. ¿Eso está en qué contexto? Acerca del divorcio. Acerca del divorcio. Claro. O sea, está hablando acerca del divorcio, de aquellos que ya se han casado y quieren divorciarse. Es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa. Ahí Yeshua está mencionando que los hizo varón y hembra, cuando se casan, al hombre a su padre a su madre, a su mujer, los dos eran uno, ya no son dos, ¿cierto? Le dicen, ¿por qué Moisés entonces mandó carta de divorcio y a repudiar? Le dice, por la dureza de vuestro corazón. O sea, Yeshua no está aprobando el divorcio, sino es solamente por la dureza del corazón, estrictamente por causas muy justificadas, en este caso adulterio. ¿Ya? Dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero desde un principio no fue así. ¿Ya? Importante que ahí está hablando de una restauración. No, porque hay muchas leyes que fueron impuestas lamentablemente por la desviación, por la dureza del corazón. Pero originalmente no eran así. Dice, os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual y se casa con otra, comete adulterio. O sea, está aquí diciendo, ya que ustedes son duros de corazón, son pecadores, solamente en una situación en la cual haya adulterio, inmoralidad sexual, se podría justificar un divorcio, pero no te puedes volver a casar.
Si tú te divorciaste de tu Si tú te esposa porque te fue divorciaste infiel, no te puedes volver de a tu casar. esposa porque te fue infiel, Porque no te si puedes no, volver a casar. estaría en adulterio también. Porque si no, Y estaría la en mujer adulterio también. divorciada tampoco. Y la mujer divorciada tampoco. O sea, es como, O sea, es tengamos como, temor de esto. tengamos O sea, temor de esto. O sea, si su esposa, si usted su esposa, engaña y usted hay un engaña divorcio, y hay un piénselo divorcio, bien. ¿Por qué? piénselo bien. ¿Por No qué? se puede volver a casar. No se puede volver a Porque si casar. usted se vuelve a Porque si usted casar, se vuelve a casar, está en está adulterio. en adulterio. ¿Ah? ¿Ah? Hasta que el esposo Hasta esté que el vivo. esposo esté vivo. Si el esposo Si el muere, esposo la mujer ahí muere, la recién mujer ahí queda recién liberada queda y liberada y podría podría volver a casarse. Pero si no, no. Pero si no, no. Por eso hay una Por eso fuerte hay una condena fuerte también al condena pecado, también al de pecado, adulterio. de adulterio. Bueno, y de alguna Bueno, forma en y la de alguna forma en la entre el cual figura el entre el Señor es cual el el marido Señor es el marido y la mujer y la es mujer es la esposa y la la mujer le esposa fue y la infiel. mujer le fue infiel. Cuando la Cuando la, mujer la mujer quebrantó los quebrantó los mandamientos del mandamientos pacto, del pacto, vino vino legalmente una legalmente carta una de carta de divorcio. divorcio. Y es por Y es eso por que eso que Yeshua, Yeshua, ¿cierto? Que es el ¿cierto? marido, Que es el marido, muere. muere. Al morir, Y al morir, libera a su esposa libera a su esposa para él a para resucitar, él a presentarse resucitar, nuevamente presentarse y que su nuevamente esposa y que pueda su esposa volver pueda volver a entrar en a pacto. entrar en Pues si no pacto. es Pues si imposible. no es imposible. ¿Ya? Entonces hay, ¿Ya? hay Entonces toda hay, una, hay toda una una, figura hay toda una legal. figura legal. Se permite, Se permite, no se puede. no se puede. Y además, los pastores ganan el varón no siga solo. Sí, Sí, eso está completamente errado. Lo que se debe Lo que se debe impulsar impulsar y ser con la puro es con la infidelidad. infidelidad. Ahí se tiene que dar Ahí duro. se tiene que dar Pero duro. Pero cuando ya se toma la ya se decisión, toma la decisión, obviamente siempre se busca la restauración restauración en del un caso, matrimonio, en un caso, pero si no, si pero dice si no no, sabe si que yo no dice no quiero sabe nada, que yo no quiero nada, ok. se divorcia, Usted se divorcia, tiene que quedarse solo. tiene que quedarse solo. No se puede ver a casar, No se puede ver a casar, su esposa tampoco. No se puede ver. No se puede ver. Antes, sí, lo que pasa es que lo que pasa es que igual en la historia bíblica han pasado varias etapas, ¿cierto? Pero ¿cierto? fíjense que Pero todas fíjense que todas estas cosas finalmente el Señor las va el Señor las va por la limitando misma maldad por la y dureza misma del maldad y corazón. dureza del Por eso corazón. el apóstol Por Pablo eso el dice, apóstol mejor, Pablo ¿sabe dice, qué? mejor ¿sabe qué? Cada causa del adulterio, fornicación y todas estas cosas morales, inmorales, cada uno tenga su propia acabó. esposa. Se acabó. No, y los libros son muy graciosos porque le dice a los discípulos, si esa es la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Claro. O sea, son más duros son todavía. más duros todavía. Son más duros. Entonces, Son por más eso, duros. Por eso voy a revisarlo de todas maneras, pero pero me da la sensación de que el contexto de estas palabras de Yeshua dice, a ver, claro, le dicen los discípulos, si es así la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Entonces, él les dijo, no todos comprenden este dicho. Está citando un refrán, ¿ya? Una frase, digamos, en un contexto de hebraísmo. Y ahí está diciendo esto, que dice, no todos comprenden este dicho, sino por aquellos a quienes ha sido dado. Porque hay eunucos nacidos así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Claramente, lo que está diciendo en este caso la traducción eunuco en este tiene caso, la traducción eunuco tiene referencia a aquel que quiere quedarse sin casarse, sin tener relaciones, sin comprometerse, sin casarse. Como Pablo. Pablo. Por eso Pablo decía, les conviene no casarse. Pero el que se casa, una sola esposa. Tenga ¿cierto? una sola y si el esposa. jovencito se anda quemando, mejor cásese. Se anda quemando, mejor cásese. Entonces, pero ahí el concepto eunuco. Entonces, pero ahí el concepto eunuco y hay que revisarlo de todas maneras. Herramientas, pero no tengo aquí todas las herramientas, pero por el contexto da a entender que es una traducción que tiene que ver aquel que viene ya sea en el vientre de la madre, establecido para ser virgen. Fíjense una de las características, de las los 144.000 dice que son vírgenes, que no han tocado mujer. O sea, hay un grupo de personas que han sido apartadas del vientre de su madre para no tocar mujer. El Señor lo sabe. Yo por lo menos yo ya no fui.
Pero es que depende de la traducción también, porque hay otra... Samuel fue entregado a los 3 años, ¿cierto? ¿cierto? Y Samuel también no se casó. Ahora, por eso yo creo que, claro, es importante entender, por eso acá hay tantas malas interpretaciones a veces por respecto a las traducciones. Por eso hay que revisar la fuente y el contexto también. Entonces lo que está hablando aquí claramente es que es mejor que no se case, más o bien hay algunos que vienen apartados para ser solteros, para no tener esposa. No, es que locura es un invento, no, es un invento del catolicismo. O sea, el Señor establece que cada hombre tenga su esposa. Fíjense el diseño original. Adán le dio a su esposa y le hizo una nomás. Ese es el diseño original. Pero obviamente puede haber excepciones, ¿cierto? Que el Señor los aparte. Como fueron algunos hombres apartados que no tuvieron esposa y solamente se dedicaron al servicio. Algunos profetas, algunos sacerdotes, claro. ¿Te fijas? Entonces yo creo que por ahí Manayilda puede ir el tema. En el contexto anterior de la Biblia también había profetas, por ejemplo, Abraham, que tuvo otra mujer. Sí, lo que pasa es que también hay que entender que culturalmente no había maldad. Abraham no era un mujeriego, por ejemplo. Él tomó porque legalmente se podía por la esposa, fíjense, por la esposa, no por él, porque la esposa le entregó a su concubina, ¿cierto? A su sierva. Entonces ahí también hay una legalidad. Ahora, si su esposa en esos tiempos le permitía, ya era distinto. Porque incluso se consideraba legal que los hijos, de este caso de su sierva, eran hijos de ella. Así era el contexto. Entonces también hay que el contexto cultural. Y por eso también el Señor después va colocando leyes posteriores que van regulando ciertas cosas. Porque, por ejemplo, en el Génesis, bueno, y cómo los hijos de Adán se multiplicaron. Se casaron entre hermanos. Y eso no era pecado. Pero después sí. ¿Por qué? Porque hay una ley del Señor que lo regula. ¿Se fijan? Cuando estudiamos la patriarchala estaba Isaac, decía que él había hecho una rectificación de lo que había hecho su padre, porque a pesar que Abraham se había demorado muchos años en tener un hijo, y al final había pasado esto con la concubina, pero él nació de la promesa. En el caso de él igual se demoró años en que naciera también Jacob y Israel, pero él rectificó lo que su padre había hecho, no teniendo otra mujer, sino quedándose solo con Rebeca, porque ese es como el diseño perfecto de alguna manera, y él... Si ustedes se dan cuenta, lo mismo que tú mencionas es muy importante, porque fíjense, Abraham le dijo, te voy a dar un hijo, pero con Sara. ¿Pero qué pasó? Como eso no se cumplía la promesa, entró la fuerza humana. Y le dijo, a lo mejor me lo va a dar con mi sierva. Y eso fue un pecado, de alguna forma. Fallaron ellos, una falta de fe en ese momento, ¿cierto? O lo interpretó de esa manera, pero dijo, siempre quedó claro, dijo, yo te voy a dar un hijo con Sara. Fija, pero ahí también se ve un poco de que no era el propósito original. Porque al final ven todo lo que Ismael también provocó después con Jacob. Con Isaac, perdón, con Isaac, que todos esos problemas se arrastran a Jacob. Y fíjense que todos esos problemas se arrastran a Jacob. Pero igual los dos fueron bendecidos. ¿Se fijan? Pero igual los dos. Sí, por supuesto. Ahí también lo que pasa es que la escritura también nos muestra un poco siempre la voluntad de Dios, pero también nuestra voluntad y se mezcla un poco la voluntad de Dios con la voluntad de nosotros. Pero fíjense que todo eso al final que no es estrictamente la voluntad de Dios, siempre trae consecuencias negativas. Entonces, al final las palabras muestran las consecuencias, los problemas que hubo por esto, toda la situación que vivieron por esto, generaciones después pasaron la cuenta. La escritura es muy abierta en ese sentido. Si usted analiza bien,
Entonces usted analiza bien, el tuviera propósito de solamente Dios es un que hijo Abraham con tuviera su solamente esposa un Sarai. hijo con Sí, porque su esposa también Sarai. Jacob le da Claro, Raquel, Jacob, ¿cierto? Claro, Toma, Jacob, y ¿cierto? de ahí sale Toma, le son reconocidos hijos de a le través son de las siervas reconocidos de sus hijos de a esposas, través de que las obviamente siervas estaban de con sus la concesión esposas, de que obviamente ellas. estaban con la concesión ¿Ah? de ellas. Por eso acuérdense que Raquel, que no Por podía eso tener acuérdense que hijos, Raquel, que no le podía tener entrega hijos, a le su entrega a sierva su para que sierva tenga para hijos con que ella. tenga hijos por ella. ¿Se fija? ¿Se fija? Entonces, Entonces, hay todo hay un todo tema un tema ahí ahí súper súper interesante. interesante. Amén. No Amén. sé No sé si si vamos a darle vamos a darle oportunidad oportunidad a los hermanos. a los Claro, hermanos. hay muchos Claro, hay casos muchos ahí, casos ahí, acepciones. porque los jueces de No sé si, hermanos, Pastor, alguien aquí en los que están conectados quiere hacer alguna pregunta. sí, pastor, mire, Natividad le habla. Usted dijo hace poquito que el profeta Samuel no se había casado, pero resulta que en 1 de Samuel 8, del 1 en adelante, dice que él puso como jueces sobre Israel a sus hijos, pero sus hijos realmente no servían al Señor. Ahí sale, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Amén. Entonces sí, él se casó. Se casó entonces, hermano, ¿ve? ¿Ve? La palabra tiene autoridad. Yo no sabía, la verdad que no había recordaba eso. Como había sido apartado, pero como dice Natividad y lo dice la palabra, la verdad que tuvo hijos, po, y tuvo descendencia, así que ahí Pero no me conoce. editen eso, edítenlo. ¿Ah? Eso no me conoce. Muchas gracias, Natividad. Muy bueno aporte. Gracias. De nada. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Por favor, corríjanme todo lo malo que... No, si alguien más quiere comentar algo, decir algo. Espérense un poquito, a ver, le voy a poner el micrófono porque si no los hermanos no escuchan. Ya, es que respecto de los tzitzit, recuerdo que hace poquito cuando estuvo el Morea Rico Cortés por allá por los sures, hablaba de cuando el Señor le dio la indicación de usar los tzitzit con el hilo azul. Él hablaba que el hilo, o sea, el color azul ellos lo usaban solamente la realeza. Entonces el Señor les dijo que tenían que andar con esos hilos siempre. Entonces ellos estaban trabajando en el ganado, en la tierra, todo con su hilito azul. Y el resto de la gente los miraba feo porque ese color era de la realeza. Entonces era como la forma que tenía el Señor de decirle al pueblo que era su pueblo de reyes y sacerdotes. Y los ponía como testigo delante de todo el resto de los pueblos. Era un trato súper lindo que tenía el Señor con su pueblo. Claro. Bueno, la palabra dice, ha hecho un reino de sacerdotes apartados, que estaremos por sobre las demás naciones. Micrófono y cámara. Eso. Ahí está. Bueno, yo igual quiero dar un comentario que lo estuve viendo en esta parachá, lo discutimos en la casa con la familia y todo. Y lo que más agradezco esta instancia de que nos podemos equivocar, que estamos todos aprendiendo, que aportamos esta dinámica que se da, es para crecimiento y todo, porque de repente uno se queda con algunas dudas o tal vez todo lo que habló, ¿cierto? En este caso el líder no me edificó, pero tal vez un comentario de alguien me aclaró cierta decisión y lo demás. Y yo como salir un poquito del tema que hemos tratado, que creo que después se va a conectar con todo, a mí lo que más me llama la atención de esta parachá, dice, si un hombre tiene un hijo descarriado rebelde, ¿cierto? Estamos hablando de este hijo, que no escuche la voz de su padre ni la voz de su madre, y ellos lo disciplinaron
pero él no lo obedece. Entonces su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de la ciudad, y al portal de su lugar, ellos dirán a los ancianos de su ciudad: este hijo nuestro es descarriado y rebelde, no escucha nuestra voz, es un glotón y es un bebé. Entonces todos los hombres de la ciudad, ¿cierto?, lo lapidarán con piedra y morirá, y así eliminarás el mal de tu interior, y todo Israel escuchará y temerá. Y si un hombre comete un pecado cuya sentencia es la muerte, deberá morir y lo colgarán en un madero. No dejará su cadáver durante noche en el madero, sino que ciertamente lo sepultará el mismo día, ya que es un colgado y un insulto a Dios, y no contaminarás tu tierra que el Eterno tu Dios te entrega como para. Y me centro en esto porque veo que lo tocamos, y espero también aclarar tu duda respecto a los procesos. Hay que recordar que para las penas de muerte existen 4 procedimientos, ¿ya? Y hay varios ciertos pecados relacionados, cuáles son aplicados. El más grave vendría siendo la lapidación. ¿Ya? El segundo viene a ser que se habla de que hay que quemar a la bruja, ¿cierto? El que de hechicería, quemar. El tercero viene siendo la decapitación, ¿cierto? Y el cuarto, menos doloroso, es la estrangulación, que lo vimos, ¿cierto?, en aquel que es adúltero. ¿Cómo es el proceso de aplicar esto? Y ahora vemos, ¿cierto?, al hijo rebelde, contumaz, ¿cierto?, que come y bebe. Vemos que existen procesos, y uno de ellos es que él gaste la plata en vino y en carne, ¿cierto? Sus padres preocupados por este acto, porque le roba al padre para suplir eso, es llevado en este caso a la corte que se llama el Beit Din, ¿ya? Antes de llegar al Sanedrín, que era como la máxima autoridad, están los Beit Din, que son estos pequeños grupos, ¿cierto?, en donde hay 23 jueces para determinar la pena de muerte. O sea, no la tomaban 3 personas, la tomaban 23 personas. Y si el juicio se llevaba y se comentaba, porque al final uno no se defiende, ¿quién es el que te enjuicia? Los testigos. Dice, si te ven 2 testigos y ellos dicen, y cada testigo es examinado en forma independiente en cada habitáculo, y se le dice, si tú dices que así fue, entiende que esta persona va a morir y esta persona no va a resucitar. Esta persona, tú dices que así fue, y tratando de atemorizar, indicar que su decisión de que si él dice que así fue, y que lo vio, y que llevó a tal niña, y que lo vio a las 3 de la tarde, que la escondía y la llevaba, iba a hacer que esa persona iba, en este caso, a desaparecer su seguimiento. O sea, algo súper grave, ¿ya? Y se acostumbra a decir que si un Beit Din juzga a una persona a muerte durante 7 años, o sea, en ese bloque, y mata a una persona, por su juicio, se le llama que es un Beit Din, en este caso, malvado, malo, estricto. Se acostumbra a defender a la persona que no muera, porque es lo más grave. Y por ejemplo, si se lleva el caso y todos los 23, ¿cierto?, jajamín, ancianos, conocedores de esto, determinan que él es culpable, él sale en libertad, porque tiene que haber una balanza, tiene que haber alguien que lo defiende. Y cuando hay una defensa, ya ahí se puede determinar, en este caso, qué se va a hacer. Entonces a este hijo rebelde contumaz se le lleva al Beit Din y se le dice, oye, tú no debes gastar plata en vino, carne, tomarse, un hijo malvado, y se le castiga, ¿cierto?, y recibirá su castigo. ¿Cuál era el castigo? Azot, 39 más 1 azot. Lo castigaban, ¿cierto?, para que él buscara y entendiera con ese castigo físico que estaba errado, y que si aún él sigue practicando esto, va a ser condenado, en este caso, ¿cierto?, a la lapidación. Para que sea condenado tienen que ser 2 testigos, y tienen que tener ciertas características, y tienen que decir la misma, y ahí él es condenado. Después vemos en este caso, ¿cierto?, de que a las personas condenadas a muerte se les debe colgar. Pero vemos, ¿cierto?, los pasajes que no todos se cuelgan, ¿cierto?, no a cualquiera. ¿Y dónde lo aprendemos? En el siguiente pasaje que dice, y aquel que es colgado será muy inhable a Dios. De ahí se aprende que no hay que leerlo así, sino hay que leer que el que abomina a Dios, no que se debe leer de esa forma. Entonces, ¿quiénes son colgados y expuestos? Los que usan el nombre de Dios en vano, los que hablan, en este caso, solamente ese caso específico, serán expuestos. Entonces, volviendo y tratando de poder detallar en sí el juicio de una persona, en este caso que vio a esta niña, ¿cierto?, que estaba, la secuestra, y después que la secuestra la viola. Y ojo que el secuestro tiene una pena y la violación tiene otra pena. El secuestro de capitán, y en otro caso
lo estrangula. ¿Qué pena vamos a ocupar? ¿Qué pena vamos a ocupar? En este caso Se va a ocupar la más estricta, que sería la de capital. No se suman esa. No vamos a hacer esos No vamos a hacer esos dos tipos. Lo de que llama y además agregamos el... ¿ya? Entonces, ¿cómo se hacía con el que vamos a estrangular? En este caso, un acusato adúltero. Se presentan, se discute, el otro le pregunta, sí, yo lo vi, que en tal hora. Ok, él va a ser sentenciado. Dice que es sacado fuera y llevado. ¿Ya? Cuando es llevado, hay una persona en el Beidín con una bandera. Y el otro cerca al juicio en un caballo. Entonces, si llega a llegar alguien con nuevas pruebas o antecedentes que les acrediten a estos testigos, mueva la bandera, la avisa en el caballo para que pare el juicio y se logre defender o se logre aclarar, ¿cierto?, dicha situación. ¿Qué más dice la Escritura? Dice, y los testigos pondrán su mano sobre esta persona. O sea, los testigos son parte de la ejecución de la persona. En este caso, el estrangulamiento se hace con, imagínense, unas telas gruesas, pero en el cuello era una tela sensible para no causarle dolor. ¿Dónde aparece todo esto? Esto aparece en el Tratado de Sanedrín, que habla de todas las reglas, normas, cómo se debe enjuiciar. Un testigo se gana en este lado, el otro en el otro, y ambos lanzan, y en este caso lo estrangulan de forma instantánea, y además él es puesto en estiércol para tratar de evitar que se vaya a mover, o sea, hasta acá, un extremo, el otro extremo, y ahí en ese caso es estrangulado. En el caso de el juicio de decapitar, se hace con espada. Y al igual que el mismo caso, los testigos deben estar presentes, van a estar ahí para cortar. Aquí nacen preguntas como la que hizo la hermana, que fue bastante interesante y que se me ocurren más. ¿Qué pasa si la persona no tiene mano para tirar? La persona carece de mano, porque dice pondrá las manos y no las tiene. Entonces ahí se empieza a discutir que podría en este caso pasar esa responsabilidad a otra persona. El tercer caso, ¿cierto?, es quemar. Siempre leímos, y esta mujer hay que quemar. ¿Cómo se quemaba? Se quemaba interiormente. Se calentaba algo al rojo vivo, se le abría la boca, se introducía dentro y se quemaba desde dentro. En ese caso era el juicio de quemar. Y el cuarto, ¿cierto?, que el más fuerte, la lapidación, ¿cierto? ¿Y cómo es la lapidación? La lapidación, los testigos toman una piedra grandota, uno la lanza en el estómago y al levantarse el otro le deja caer la piedra en el rostro. Si no muere, ahí todos suman sus piedras y en este caso. Dicho esto, me recuerda cuando nuestro maestro estaba, ¿cierto? Y dice, bueno, y el que esté libre, que lance la primera piedra. O sea, está testificando un mal juicio, una mala ejecución de una pena de muerte que es bastante grave. ¿Y quiénes son los testigos que dicen que aquel igual? Y después vemos, ¿cierto?, evidenciado que hasta los testigos habían participado de estos hechos que son de carácter grave. Espero que con este comentario haber podido responder algunas cosas, pero cuando nos veremos, ¿cierto?, vemos que hay normas, hay reglas y es bastante complejas las decisiones y cómo se debe presentar, porque estos son juicios bastante graves. O sea, el que una persona desaparezca es grave. Y ese era el comentario que quería traer el día de hoy, así que bendito sea él. O sea, yo creo que es súper importante poder conocerlos porque uno los lee, pero como que no les da la gravedad al asunto. No, y lo otro que es importante, fíjate que claro, o sea, ahí también, no cualquiera puede porque es participar en la muerte y esa sangre se le va a hacer demandada delante. Claro, claro. Eso con los testigos falsos. Hay una regla, el testigo falso que quiera hacer algo contra su hermano, ese mismo mal que le quiera hacer, a ese se le hará. Entonces se agrega dentro de la pena, por ejemplo, si yo busco a usted eliminarla, campechanos, yo no lo quiero, y voy a un juicio y se descubre que yo soy testigo falso, la pena que yo buscaba hacia usted es la pena que me hacen a mí.
Wow, harta sabiduría. ¿Qué sabiduría. Por supuesto, por eso David meditaba tanto, No equivocado. meditaba tanto en la ley del Señor porque había tanta sabiduría ahí. ahí. Su ley es sabia, ley es decía. sabia, Sus mandamientos sus son mandamientos son justos. justos. Entonces, yo creo que yo creo eso que es un parte eso de es lo que parte de nosotros lo también que tenemos nosotros también que tenemos que ir haciendo. ir haciendo. Es tan fácil decir, tan oye, fácil pero decir, mira, oye, ¿cómo va a pero guardar mira ese cómo va a guardar ese mandamiento? Mira, mandamiento, ¿acaso va a mira, pedir a tu ¿acaso va a hijo? pedir a tu hijo? Es que no es el Es que no es el sentir. sentir. O sea, Dios no O quiere sea, que Dios no apedreen a quiere un que apedreen a hijo. un hijo. No quiere eso, No quiere la eso, no muerte. quiere la muerte. Pero Pero con ese temor precisamente, precisamente criemos criemos bien a nuestros hijos. Wow, Wow, para que no sean para que no sean unos después unos delincuentes. delincuentes. Y fíjense hoy Y día por qué fíjense hoy está día la por qué está la sociedad así. porque no hay Porque no temor hay de Dios. temor de Dios. Y Y obviamente todo el es sistema es anti-ley de Dios, antitorá, anti-Torah, antifamilia, antifamilia, anti todo. ¿ah? ¿Ah? Así que Claro, por eso a Por eso a veces veces una varita de una varita de corrección corrección no es no es nada nada para lo para que lo que después después pueden pueden llegar a llegar a ser ser y y las las condenas que pueden venir condenas que sobre pueden ellos. venir sobre ellos. Entonces también hay Entonces todo un también hay todo un sistema, sistema, o sea, toda una cultura cultura que con la que con la palabra, con la ¿cierto? Torá, Vamos ¿cierto? nosotros Vamos nosotros teniendo temor del teniendo Señor temor de del Señor de preocuparnos, no dejar a preocuparnos, nuestros no hijos dejar a nuestros así, hijos así. cualquier cosa. Cualquier cosa. No, por eso No, digo, por eso digo, Entonces, de repente, uno en la calle, por ejemplo, yo mi hijo, si de repente se porta mal, yo soy de corregirlo también en el momento para que ellos entiendan, pero no lo podemos hacer hoy día porque si te pillan, te pueden quedar mal. Entonces, y hoy día los niños tienen, no como nosotros que nos dan un tono distinto y quedamos callados. Y hoy día no, porque si tú le das un palmazo te puede gritonear el niño y decirte por qué me pegáis, por qué así esto. Entonces, si todo el resto escucha, entonces es otra generación también. Es más difícil ser padre hoy día, porque con alta sabiduría hacerlo, pero también tenés que hacerlo, o sea, tampoco puedes dejar todo lo que ellos quieran, porque no lo puedes, porque ellos tienen, de alguna u otra manera tienen que entender que lo que estás haciendo está malo. Bueno, ya aplicamos, ¿qué haría Dios? Esto es malo para Dios, y uno empieza la sabiduría de Dios, distinto antes que no conocíamos, pero aún así es difícil. Claro. Es que si yo no quería hacer relación a lo que estábamos hablando porque el otro día yo estaba leyendo un artículo de Noruega. ¿Te acuerdas que parece que te lo comenté? Que el Estado es dueño de tus hijos. Porque hay una institución como el Sename allá, que yo creo que no debe ser tan mala, no sé. Pero es el tema que tú dices, por eso me acordé, porque el Estado se hace cargo de tus hijos porque llama la atención a tu hijo y un vecino, porque hay una ley. Protege tanto al hijo que se escucha que tu hijo se está retando o él está llorando, el vecino se ve en la obligación de llamar a esta institución y a ti te quitan el hijo. Y hablaban de que había mucha gente que vivía en Noruega y estos testimonios de una persona que se fue. Porque como si yo soy el que influyó a mi hijo, ¿cómo voy a dejar adoptado? Entonces, por eso te digo, pero vamos es que para allá. Vamos para allá. claro, Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren. O sea, el colegio y no permiten nada, que le enseñan al niño Los adoctrinan. sin sus deberes. Exacto. Las abuelas O sea, claramente hoy día no podemos entregar a nuestros hijos al sistema escolar que hoy día hay, porque es un adoctrinamiento para que ellos sean esclavos del Estado
no y no hijos de hijos de padres padres que que quieren realmente enseñarle, porque es un es un sistema sistema que que va a va tomar a todo el tomar todo el tiempo tiempo con ellos, en formarlos, formarlos, en colocar en cosas en colocar su cosas en su mente, mente, pero no le van a pero no le van colocar a colocar esto. esto. Incluso contra los padres. Y Y obviamente obviamente va a ser porque va fuerte a haber un porque va a ataque haber un ataque muy muy, muy, fuerte muy del Estado, fuerte lo del que quiere Estado, lo que realmente quiere realmente con todas estas con leyes todas estas nuevas leyes y la nueva nuevas y la nueva constitución, en constitución, realidad en de realidad hablar más de de hablar más de individuos, no individuos de y no familia. de Fíjense, la familia. constitución Fíjese, la actual habla de constitución actual habla familia, de de un núcleo familia, de un núcleo familiar, familiar, y todo eso se quiere y todo eso se destruir con quiere esta destruir con esta ideología, ideología, ¿cierto? Que ¿cierto? Que quieren quieren individualizar a la individualizar a persona. la persona. Y por lo tanto Y ya por el lo padre tanto no ya el tiene padre no autoridad tiene sobre sus autoridad sobre sus hijos, hijos, el el Estado Estado es es quien tiene que quien tiene que enseñarles lo que enseñarles lo quieren que quieren ellos. ellos. Entonces es un sistema Entonces es un muy, sistema muy muy, muy, complejo. muy O sea, ya complejo. O sea, se ha avanzado se ha mucho en avanzado eso, mucho en eso y hoy día nosotros tenemos y que hoy tener día mucho nosotros tenemos que tener cuidado mucho como cuidado como padres padres en de formar a formar a nuestros nuestros hijos. hijos Y no y no podemos podemos entregarlo entregarlo a este a este sistema sistema que que es es del del diablo. diablo. La La verdad que es verdad un que es un sistema sistema diabólico. diabólico. Es Es anti Dios, anti Dios, anti Dios. anti Dios. Así que mucho Así que cuidado mucho también con cuidado eso, también con orando eso, orando mucho que Dios mucho, nos que llene Dios de nos llene de discernimiento, discernimiento, pero no podemos pero no podemos entregarlo y tenemos que entregarlo ser y también tenemos que ser responsables también como padres responsables como enseñarle la padres palabra. enseñarle la palabra. Amén. Amén. Harto que Amén, seguir harto que seguir sacando, pero Pastor, vamos paso a paso paso a paso aprendiendo que aprendiendo que el Santo nos Espíritu dé Santo nos dé sabiduría, sabiduría, ¿cierto? ¿cierto? Para Para aplicar aplicar los los principios, ¿cierto? ¿cierto? Con temor Con delante de temor nuestro delante de nuestro Dios. Dios. Amén. 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 ¿Oramos? Oramos. Perdón, mana Perdón, Mónica. mana No la puedo Mónica. dejar No la puedo sin dejar su sin su pregunta. pregunta. es Ahora sí. que hace rato que quería comentar algo. Yo soy profesora. Yo soy profesora y trabajo en el Liceo Andrés Sabela. Entonces, un poquitito hablando, aportando, comentando lo que pasa con nuestros alumnos. Bueno, nuestro liceo es fiscal, no es particular. Que han habido cambios en la educación, sí los han habido y bastante, porque, bueno, cada persona que llega al ministerio, no voy a decir, no voy a entrar en política, sino que cada persona que llega quiere hacer su aporte de acuerdo a lo que creen que es conveniente. Entonces, lo que yo he notado, porque me tocaba hacer clases, yo ya no estoy en aula, pero sí tengo que ir a veces cuando reemplazo a mis colegas porque están con licencia. Y me ha tocado estar bastante haciendo clase y lo que yo he notado, lo que yo veo y que ahí están los cambios y siempre reclamo y lo hablo y lo digo cuando puedo, es el rol que tiene la familia. Ha cambiado mucho ya, la familia, el papá dejan a los hijos. Entonces, ¿quién tiene que asumir ahí mucha función? Es el docente, es el profesor. Nosotros tenemos que ser papá, mamá, doctor, enfermera, abogado, asistente social, tía, un montón de cosas, porque nuestros alumnos, yo digo mi realidad, yo no sé la realidad de otros colegios, nosotros tenemos que ayudar demasiado a nuestros hijos, perdona, a nuestros alumnos. Nuestros alumnos están muy carentes de muchas cosas y eso viene de la casa, del hogar. ¿Por qué? Porque ellos quieren que nosotros asumamos las obligaciones, las responsabilidades que son de ellos. Aparte de eso, tenemos que han habido muchos cambios porque ahora los niños y las niñas tienen muchos derechos, demasiados derechos y pocos deberes. Y eso parte desde arriba hacia abajo. Ahora, existe que uno no puede llamarle la atención a los niños, porque si uno le llama la atención es bullying, están todas estas leyes que ellos nos acusan y dicen que los estamos maltratando, que estamos haciendo cosas que no corresponden. Entonces, como yo insisto, esa parte de que muchos derechos y pocos deberes.
Ya no sé si en algo aclaro un poquito. Yo quisiera muchas cosas, que se hablara más del Señor, que las niñas usaran la faldita cerca de la rodilla, que no se pintaran, que usaran su pelo natural, pero todas esas cosas que uno pueda decir o aportar se toman como leyes que van en contra de los alumnos. Y los papás, las mamás reclaman contra todas esas cosas. Hay mucha libertad, demasiada libertad, tanto que un alumno le puede pegar a un profesor, tanto que los alumnos se agreden entre ellos. Entonces la cosa viene más arriba, donde ya estamos llegando a una situación que no se sostiene, que no se puede controlar, ¿ya? Ahora estamos por otro lado, que los profesores faltan con licencias médicas al colegio porque tenemos que enfrentar cursos muy numerosos de sobre 40 alumnos, donde hay distintas situaciones de niños que van con dificultades, que pertenecen al PIE, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso más o menos es en general. Entonces, ese es mi aporte, si en algo puede ayudar. Yo quisiera que fuera muy distinto, pero no lo es. Eso, pastor y Amén. hermanos. Muchas gracias. Amén, hermana. Muchas gracias por ese aporte. Bueno, en conclusión, creo que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de nuestros hijos. ¿Ah? Esa no la podemos nosotros evadir porque la palabra establece que los padres son los que tenemos que enseñarles. ¿Ah? No delegar la enseñanza, ni siquiera la enseñanza de la palabra a otros. La palabra se la tenemos que enseñar nosotros como padres. Por eso, como padres, nosotros tenemos que estudiar, aprender la palabra y entregárselas a ellos. ¿Ya? Y menos en este caso ya al Estado o al gobierno o a otros terceros. ¿Ah? Así que la educación es muy importante en la palabra y en el pueblo de Israel. Así que harto trabajo tenemos. Amén, porque sobre todo nuestros hijos van a vivir este último tiempo. Estamos a pocos años, hermanos, y tenemos que prepararlos a ellos para enfrentar una generación perversa. ¿Ah? Así que tenemos harta tarea, el Padre nos ayude, nos fortalezca en esto y Él haga la obra. Amén. Bien, amén. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Vamos a levantar una oración. Le voy a pedir a mi suegro, ¿cierto? Nuestro hermano Florentino, que pueda levantar esta oración. Ay, ¿qué dice? Muy bien. Ahí está. Ahí sí. Amén. Amén. Amén, hermano. Oremos al Padre. Gracias. Gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido hoy día. Gracias porque caminamos un paso más hacia lo que usted quiere para todos nosotros. Queremos atesorar, Padre, cada enseñanza. También queremos pedir su capacitación porque a veces no entendemos fácilmente. Y gracias porque estamos juntos, Padre, en este día sábado. Padre, le reitero nuestra petición, Padre, para nuestra familia. Nosotros estamos siendo edificados, estamos siendo enseñados, pero nos gustaría mucho, Padre, que también nuestra familia, de eso que se habló hoy día, que se está disgregando, Padre mío, ¿por qué no que nosotros seamos la fuente de unión, Padre, para todos ellos, padres, esposos, hijos, parientes, mamá, papá? Padre, que todos seamos parte de esto, Dios, que seamos parte de su bendición y de su revelación. Padre, muchas gracias por este lindo sábado que todavía lo tenemos que vivir. Le rogamos, Padre, especialmente por los niños. Dios, tenemos una carne que ya se nos hizo a cada uno de nosotros por nuestros hijos, justamente por lo que hablaba nuestra hermana, Padre, Mónica, sobre la protección para los niños que van a colegios particulares o fiscales. Padre mío, se está viviendo una situación que nosotros no quisiéramos que ellos vivieran. Por eso, Padre, les rogamos para ellos esa tremenda y poderosa bendición de amparo, de protección y de fortaleza. También, Padre, gracias por todos nuestros hermanos, especialmente los que se están recuperando de algunas dolencias, Padre, como Nancita, como Juanita,
y también rogamos, Padre, por el resto de los hermanos que no se pudieron conectar. Padre, gracias por este nuevo sábado que nos regaló. Lo seguiremos viviendo, Padre, bajo las normas que usted nos ha enseñado. Padre, toda bendición que sea para nuestros hermanos y para todos nosotros, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Nos despedimos, hermanos. Muchos cariños a todos. Que pasen bien. Que tengan un lindo día. Chao, que tengan un buen fin de semana.